Actualmente la cultura es un concepto muy grande para poder definirlo, pero un significado podría ser que es un conjunto de rasgos, ya sean cognitivos, distintivos, espirituales, materiales, intuitivos y demás, que caracterizan o determinan a un grupo social o a una sociedad. Es donde un grupo de personas nos relacionamos en una nación, un país, en donde pues desarrollamos comida típica, una danza o creencias. Es un conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que puede tener un pueblo o una civilización o algunas regiones, digamos, de diferentes países o en sí de algún país, pues que compartan, digamos, como alguna creencia en específico. Como bien hemos visto, para muchas personas la cultura suele ser algo netamente social, donde lo principal y lo que conforma a una cultura, valga la redundancia, es las tradiciones y las actitudes que muchas personas suelen tomar cuando están rodeadas de otras. Sin embargo, esto es casi que un prejuicio que se ha pasado de generación en generación sin entender de dónde viene, de dónde proviene este tema de la cultura, y es aquí donde inicia el propósito de este video, y es hablar un poco del inicio de la cultura dentro de la sociedad. Entonces, para entender un poco el inicio de las culturas, es importante entender que esto nace en el momento en el que el ser humano inconscientemente se vuelve un ser racional. Empieza a asociar algunas cosas con palabras, con los logos en sí, y empiezan a crear algunos ciertos códigos que dentro de su misma sociedad permitían que se entendieran entre sí para vivir en armonía. Cuando empezamos a hablar de estos códigos nace un término importante dentro del entendimiento de la cultura, que es la racionalidad cultural. Es aquí cuando se le quita todo tipo de sentimentalismo a un objeto, a una señal, a lo que quiera que sea, para que todos entendamos lo mismo. Entonces, un ejemplo básico y que estaba dentro de uno de los textos era una rama. Para cualquier persona, una rama es un palo caído de un árbol, simple. Pero en el momento en el que se le aplica un sentimentalismo, cambia completamente el significado cultural. Entendiendo esto, podemos concluir que la cultura se basa en quitar o anular todo valor único que se le dé a una cosa, a un objeto, etcétera, para así generar un núcleo donde todos podamos entendernos por igual. Según esto, para nosotros como seres humanos sería casi inevitable poder vivir con el hecho de no pertenecer a una cultura, por el simple hecho de que somos seres tan sociables que siempre buscamos encajar con otros seres humanos. Y a pesar de que muchos de nosotros hemos crecido con el pensamiento de que somos únicos y irrepetibles, eh, se anula de alguna forma esta conclusión humana eh, para traer el hecho de el nacimiento de lo ético y lo no ético. Dentro del pensamiento humano está que lo ético es básicamente lo correcto y lo no ético es aquello que va en contra de ese pensamiento común que tenemos como sociedad. Suelen ser algunas reglas que vamos imponiendo, podríamos decir que por una razón, y es mantener una armonía. Pero, ¿qué pasa? El ser humano, a pesar de ser un ser sociable y que busca la tranquilidad con otros, eh, tiene cierta individualidad, y es cuando tenemos el sentimentalismo. Es donde nosotros buscamos darle un valor único a un objeto, a una cosa que puede ser única para nosotros y puede ser completamente ignorante para los otros. El ejemplo más claro es, digamos, pongamos el ejemplo, la ropa interior. Para cualquier persona puede ser una prenda, ¿sí? Para la cultura, para la sociedad es ropa interior. Pero hay diferentes tipos de ropa interior, y es aquí cuando nosotros hablamos de un crecimiento personal. Para cada persona es importante usar la ropa de una forma, de otra, y a esto hace que cada persona se sienta tranquila consigo misma, pero manteniendo las reglas que nos mantienen dentro de una cultura. Entonces, para concluir, hablando sobre la cultura y la personalización de los objetos, creo que la cultura es algo que el ser humano creó como un mecanismo de defensa para poder vivir con una sociedad que tal vez no le permite ser único. Sin embargo, la cultura suele contradecirse un poco, y es que cada persona suele ser única a su manera. A pesar de seguir tendencias, a pesar de seguir modas, el ser humano siempre está buscando cambio, siempre está buscando algo nuevo, algo que lo llene a él mismo. Pero si no viviéramos dentro de una sociedad, habría tal vez cierto caos que no nos permitiría desarrollarnos a nosotros como un ser humano social, un ser humano nuevo, que a pesar de buscar el beneficio propio, siempre está buscando el beneficio de los otros. Entonces, la cultura es esencial
para el crecimiento de una persona, pero también es importante que cada persona logre encontrarse a sí mismo, conocerse a sí mismo para poder encajar con otros.